Pues buenas noches de nuevo, regresamos con nuestra tertulia política, tenemos muchos temas ahora sobre la mesa, ya saben que este miércoles comenzaba el debate del Estado de la Nación, tenemos otros asuntos también a nivel local, el Área 3, novedades en cuanto al proceso judicial que sigue el asalto al Pleno de Lorca, mucho de lo que hablar y me acompañan, lo primero presentar a nuestros contertulios, Marisol Morente, bienvenida, buenas noches. Como había aquí otra Marisol Torrente, que es una persona también encantadora para mí, que bien hallado, encantada de estar aquí y estar con Luis, a aprender, seguro que aprendo, y ya está. Muy bien, nosotros también encantados de tenerte y aquí a mi derecha Luis Torres del Alcázar, bienvenido. Bien halladas en este caso, y nada, muchísimas gracias por contar conmigo en estas calurosas noches de julio. Eso es. Bueno, pues hoy tenemos que empezar, por desgracia, con un tema que ya no es novedoso para nada, que es la inflación. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado ese dato del 10,2%, esa escalada de los precios que protagonizan sobre todo los carburantes. La situación muy complicada, Marisol. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Chilosa, como dirían los italianos, chilosa. En realidad deberíamos de tener una inflación mucho más baja si es que de verdad tanto nos estamos comparando con el resto de países de la eurozona. Porque, a ver, ¿por qué tenemos en España el 10% y algo de inflación? Y no es de inflación, es de inflación. Y en Francia, por ejemplo, solo tienen un 5%. Pues hay que tener en cuenta también que los salarios medios de Francia están triplicando los salarios medios de nuestro país. Entonces, no acabo de entender cómo el gobierno, que está precisamente para modular, moderar, equilibrar y buscar la solución de estos problemas, no está haciendo lo que están haciendo estos países para poder salir de esto, porque esto además es como la pescadilla de ese moreno. Ahora hablan del pacto de rentas, de todo esto, eso es muy complejo y además muy a largo plazo, y un pacto de rentas lleva pues acuerdos de muchas personas que se tienen que sentar olvidándose la ideología y ir a por eso, pero siempre dando ejemplo el que gobierna de apretarse el cinturón, puesto que todo el mundo y la familia sobre todo se tienen que apretar el cinturón porque no llegan a final de mes, todos sabemos lo caro que se ha puesto todo, entonces ahí, y cuando digo todo, porque es que no ha quedado nada sin subir, pues el tema es que pues veo el tema un poco peliagudo, de cara a septiembre o octubre. O sea, ahora mismo estamos viviendo una realidad un poco bañada con el veraneo, pero las facturas no paran de venir, las de la luz, las del gas, las del butano también, todos los servicios se han puesto muy caros, no sé hasta dónde vamos a llegar, Entonces, hasta ahí llego porque no soy economista y lo que hago es observar y animar a quien compete, que son los que están en las instancias públicas, a que busquen los medios para paliar esta situación, que sí que es ya muy grave, porque ya cuando le tocan a uno el bolsillo, ya las cosas empiezan a ser muy feas. Los precios están en unos niveles de hace 37 años. Luis, ¿no se ha hecho suficiente? ¿Tiene que pasar algo más? Vamos a ver, el problema... Lo primero que tenemos que ser conscientes de que nosotros ahora mismo estamos sufriendo desde nuestra posición cómoda de ciudadanos en el que no estamos escuchando las bombas de modo directo, pero ciertamente es obvio de que la situación de Ucrania ha generado todo este tipo de subida estrepitosa de los precios en general y de alguna manera nosotros estamos siendo pues copartícipes en el sentido de copartícipes en el sufrimiento. Es decir, nosotros no estamos escuchando las bombas, nosotros no sufrimos la herida de cuando se lanzan esas bombas, pero lo estamos sufriendo desde el punto de vista del pago por el bolsillo, ¿no? Con ello no quiero justificar ni mucho menos la mala gestión por parte del Gobierno nacional, porque aquí en este caso yo lo siento mucho por ellos, pero es que resulta de que están intentando vender más ideología y pocos hechos. Es decir, y supongo que ahora lo comentaremos con el tema del Estado de la Nación, cuando ayer el señor presidente del Gobierno mandó y lanzó una serie de paquetes de medidas que evidentemente fueron aplaudidas por una serie de personas muy fuertemente ideologizadas, pero que con la ideología no se come, ¿no?
Yo voy a dar un ejemplo muy elocuente y muy fácil que toda persona que nos esté escuchando va a entender, y es que cualquier persona que coja la cesta de la compra, se vaya al carro, a cualquier supermercado, se están viendo desde hacía un tiempo, siempre las señoras y los señores que van a comprar, pues se encuentran y empiezan a comentar los diferentes precios que hay en la estantería. Pero últimamente eso se ha hecho bastante... es una etapa muy clara en cualquier... Es que antes el paquete de magdalena, la bolsa de magdalena, valía 0,95 y ahora me vale 1,70. 1,70, estamos hablando de casi el doble, ¿no? Eso es un ejemplo, como tantas otras cosas de productos, que si la leche ha subido tal, que si tal. Es decir, al ciudadano, cuando tú le tocas el bolsillo, le da igual si es de derecha, de izquierda o del sensus cordan. Le da igual Karl Marx, y la milonga que le puede contar cualquier partido político. Lo que quiere son hechos y realidades. Y ciertamente esos hechos y esas realidades ahora mismo no son ni hechos ni realidades. Porque la señora que va, y digo la señora sin ánimo de ser machista, pero principalmente se ven las mujeres que todavía son las que acuden en gran masa a los supermercados, cuando ven que tienen que ajustarse aún más a su presupuesto, porque resulta de que con el dinero, vamos a poner, con los 50 euros, antes traían una cantidad de cosas que ahora no pueden traer, pues ciertamente eso al final genera un malestar en el ámbito de la familia, que al final lo tiene que pagar alguien. ¿Y quién lo va a pagar? Pues obviamente el gobierno, que al final de cuentas es el que está en el ejercicio y el que tiene los medios, los modos de poder intentar modular justamente esta trepidante inflación, que por otra parte es el más llamado impuesto de los pobres, porque la inflación la puede soportar muy bien quien tiene un poder adquisitivo más importante, pero quien es una persona que tiene bajos ingresos, tiene grandes dificultades y ve como la leche tan necesaria, sobre todo si tienen niños pequeños, o para las personas mayores que ven que no pueden ofrecerla o que tienen que buscar una leche de otro tipo de calidad, que eso también se está ocurriendo. Se están mirando ya más las marcas blancas, se están dejando las marcas de tipo las marcas reconocidas, pues porque las otras salen más baratas. Entonces, todo eso hace que finalmente pues los ciudadanos lo comentan por la calle y al final los ciudadanos pues son los que deciden su signo de su voto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está generando el caldo para que luego, como se está viendo ahora mismo en las encuestas, el PP esté por delante del PSOE. ¿Pero por qué? Porque el PSOE es el que está gobernando, el PP está incipiente como posible potencial gobernante en el futuro, y obviamente los ciudadanos dicen, bueno, pues vamos a darle una patada a este para ver si el otro me soluciona la papeleta. Porque este ahora mismo de momento no me la soluciona. No sabemos, lo mismo nos sorprende que con las medidas dentro a partir de septiembre vemos que la cosa se modula y se mejora, pero es que ahora mismo a fecha de hoy es cierto de que estamos más pendientes de la playa, muchos ciudadanos, pero yo voy a terminar mi intervención ahora mismo como lo siguiente. Algunos están manifestando, este año me voy de vacaciones porque el año que viene me parece a mí que me voy a tener que quedar en mi casa bajo el parasol, y el parasol no voy a poder ni ponerlo en la playa, me lo voy a quedar puesto en la terraza, porque no voy a tener ni capacidad para poder ir ni a la playa. Y si es que el problema es que cuando oyes expertos en la materia de la economía y también de la alta política, pues no vemos ningún atisbo de esperanza, de solución con esta vía de política que tenemos. Porque, vamos a ver, los apoyos que tiene el gobierno, que son de la parte de la izquierda, pues ahí están apoyando personas. Por ejemplo, en el debate de la Nación, Aitor Esteban, representante del país, yo siempre digo vascongada, pero es el País Vasco. El PNV, ¿no? El PNV. Pues lo que ha dicho es una política completamente de centro-derecha, o de derecha, si quieres, dependiendo de la medida, porque ha hablado de una política liberal, o sea, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Deja que los ciudadanos libremente hagan negocio, ganen, sean autónomos, sean libres, vivan, déjalos. Pero no, este gobierno está empeñado en recaudar muchos impuestos y repartirlo luego. Ese es el gobierno de izquierda. Tú estás, yo igualo, yo reparto. Y eso pues hace a las personas muy dependientes de la dádiva. Yo que he llevado los servicios sociales como directora durante 11 años, hemos funcionado siempre con una premisa, y es, cuando alguien necesita ayuda porque está en una situación de precariedad, hay que darle lo suficiente para que pueda vivir y también lo mínimo para que
no pierda el estímulo para buscarse la vida, porque hay personas que con muy poco se organizan y no se buscan la vida. Entonces eso origina una pasividad y nuestros servicios sociales, por lo menos los que yo propugnaba, iban en ese sentido, ayudar con lo justo para poder subsistir, pero que te deje el impulso de crearte tú, que es al final lo que pretendemos los seres humanos, resolvernos la vida. Lo que pasa es que hay servicios comunes, pues todo eso ya sabemos lo que es la política. Ahora mismo, grupos que están apoyando al gobierno, como el PNV, difiere de la política económica que está haciendo. O sea, es una distorsión que lógicamente así no se puede andar. Tienen que darnos un camino claro para que los inversores digan, pues se puede invertir en este país, me voy a otro lado, porque fíjate qué lío tienen, si es que no saben lo que quieren. ¿Qué van a hacer con esto de la inflación? No nos han dado unas pautas claras. Entonces, el partido que está gobernando, la coalición, con la cogobernanza que están haciendo, yo no sé si esa palabra es correcta, pero la dicen, eso nos lleva a que, bueno, pues son fórmulas nuevas, que son como, digamos, el enemigo en casa, que no dejan dar tampoco al gobierno fuerte, y la situación es bastante compleja y la situación no es que se vea un atisbo de mejora, como digo, se vea peor. Y en cuanto a los apoyos ahora al partido mayoritario, lógicamente eso también responde a tendencias. Las tendencias son lo que son, y cuando la tendencia es, mira lo que ha pasado en Andalucía, la tendencia es, cuando esto no va, te has condenado, o sea, ya digas lo que digas, regales lo que regales, repartas lo que repartas, tú no vales y el pueblo lo sabe, y pone los medios democráticos en la urna para solucionarlo como se viene solucionando ya en 3 o 4 comunidades autónomas donde se ha cambiado el gobierno. Entonces, digamos en este caso, debería de ocurrir algo que nos llevara cuanto antes a corregir este dato, que además, cuando haya que presentar las cuentas en Europa, pues nos van a tirar también de las orejas, porque todo esto que nos dan, que no se crean que es regalado, una parte importante la tenemos que devolver, pero muy importante, y eso sale de la fiscalidad, del bolsillo de los ciudadanos. Hablando de fiscalidad, Pedro Sánchez anunció ayer, este miércoles, en el debate del Estado de la Nación, ese nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios para la banca y las energéticas. ¿Esto puede cambiar algo las cosas? Mira, eso es un titular muy bonito. Vamos a ver, las energéticas, y Dios me libre de mí de ponerme de defensor de ellas, ni mucho menos, que están ganando una bestialidad de dinero. De hecho, tienen unos superávit y además tienen la vergüenza de decir los grandes capitales que están ganando en los últimos meses y años. Pero es verdad que si tú tienes ahora mismo un impuesto de sociedades, porque estas empresas tributan como en el impuesto de sociedades, si ya están tributando como un impuesto de sociedades, le añades otro impuesto más, ¿no? Aquí yo sé que algunos están discutiendo sobre si es legal o no ese tipo de impuestos. Lo mismo lo que tendría que hacer es subirse el tipo de impuesto, es decir, el impuesto de sociedades, impuestos de que tributen al 20, 25 o al 30, que tributen en una mayor cantidad, pero no ponerle un tipo de impositivo superior, no ponerle otro impuesto aparte, ¿no? Porque si tú ya estás pagando por unos beneficios, porque el impuesto de sociedades se hace sobre los beneficios de la empresa. Si tú además le vas a poner otro impuesto sobre los beneficios extraordinarios que has tenido, el concepto ahí empieza a chirriar. ¿Me explico? No sé si para que se entienda. Si tú tributas por los beneficios de la sociedad, lo que pretendes es ponerte otro impuesto sobre los beneficios. A pagar a veces. Es decir, entonces, ahí, por eso mismo, hay quien ya está manifestando que es posible que ese impuesto nuevo se quede en agua de borraja, en el sentido de que, vamos a ver, yo aquí lo lanzo, que yo no soy, además, en 2 más 2 en derecho nunca son 4, en derecho no son nunca 4, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y iremos a ver por donde también incluso pueden dirimir este concepto, esta cuestión jurídico-política, también en el sentido de que el gobierno lo ha lanzado como la medida estrella. Medida estrella, además, exigida por su socia Yolanda Díaz, que está... Es decir, yo no sé hasta qué punto también esta manifestación escorada hacia la izquierda del PSOE
si realmente va a surtir el efecto que pretende Pedro Sánchez tras las elecciones de Andalucía. Ellos son conscientes de que han quedado tocados, quedaron con una cara bastante cabizbajas, y eso era obvio, y pretenden ahora mismo, con estas medidas muy sociales, recuperar, digamos, el centro. Pero es que el centro electoral no creo que esté esperando estas medidas. Ahí es donde está el problema. Yo creo que ahí hay un error de cálculo, y vuelvo a decir, si hay que clavarle más impuestos a la eléctrica y a las empresas energéticas porque están teniendo unos beneficios extraordinarios, me parece genial. Pero posiblemente habría que pensar otro tipo de maneras de que devuelvan a la sociedad para que eso se invierta pues, en una mejor prestación de los servicios públicos, en unas mejores universidades, en el que las personas que tienen dificultades provocadas por esta crisis tengan acceso a poder seguir estudiando sus hijos, porque posiblemente algunos van a tener que abandonar sus estudios porque la situación económica en casa se ponga muy complicada. Que, por ejemplo, la señora Ayuso no me venga con esas tonterías de dar esas becas a personas que cobran 100.000 euros. Vamos a ser un poquito sensatos y racionales. Yo, la señora Ayuso, hay cosas que me puedan gustar, pero esta, desde luego, me quedo con Juanma Moreno antes que con ella. Si me tengo que quedar entre los dos, las cosas como son. Hay que ser un poco sensato y racional. Y sobre todo racional porque el ciudadano de a pie es mucho más racional que lo que parecen los políticos. Es que los políticos están diciendo una cantidad de sandeces increíbles, que se piensan que nos lo vamos a comprar todo, se lo vamos a comprar todo y se lo vamos a aceptar. No, oiga, somos críticos. Hay cosas que yo puedo entender. Vamos a intentar... mira, una cosa que sí me gustó del señor Pedro Sánchez, lo del bono, la bonificación del 100% del abono de transporte público, me parece genial. Ahora, creo que hubiera sido más acertado que en puesto de bonificar al 100%, haber hecho como han hecho los alemanes, 9 euros, pero no se paga algo, porque si no la gente va a sacar el bono por sacarlo, porque se lo van a dar totalmente gratis. Si hay una bonificación del 100%, tú vas ahí, vas a sacar tu bono y te lo van a bonificar íntegramente, según parece ser que se anunció ayer. Yo creo que un pequeño esfuerzo sí tiene que tener el ciudadano, y son 9 euros que, por ejemplo, ha hecho Alemania para poder hacer uso de todo tipo de las redes públicas de trenes en Alemania, no de alta velocidad, es decir, no los de, entre comillas, de lujo. Pues, sinceramente, creo que es más acertada esa medida que la que ha planteado el señor Pedro Sánchez. Y aquí pues, he dicho varias cosas que, bueno, no sé, lo mismo da para otros planteamientos. Yo lo que veo es que lo que no podemos pedirle al ciudadano es que se estreche el cinturón y que quien lo decida esté tirando el dinero, despilfarrándolo, y de qué manera. Primero, con unos capítulos de personal increíbles, un gobierno con tantísimos asesores, eso le cuesta al pueblo soberano un disparate, pero es que los gastos no son solo eso. Es que se han aprobado leyes, más de una diaria, entre leyes y decretos ley desde que está este gobierno. Estas leyes, todas en su ejecución, porque el Ejecutivo no cobra porque ya lo lleva en el sueldo, perdón, el Legislativo, pero el Ejecutivo cuando la ponga en marcha, y todo lo que son las medidas de aplicación, que son de aplicación, eso vale mucho dinero. Entonces, me refiero, por ejemplo, a la ley de... Vamos a ver, me he anotado aquí una para que no se me olvide. Por ejemplo, la ley del cambio de género en los jóvenes. Fíjate, ya da con una que va a costar un dineral, pero además... luego pasará como en otros países muy avanzados de Europa que ya están de vuelta, y que ahora mismo incluso las personas que en su momento, sin un razonamiento correcto por su falta de madurez, accedieron a una operación de esas características desde la administración, y ahora le están reclamando a la administración, además del gasto que hemos hecho con ellos, el que cómo, sin tener ellos de verdad una madurez suficiente, han permitido semejante cosa. O sea que encima van a reclamar que se les indemnice porque se han visto sin protección a la hora de hacer algo con esa frivolidad. Eso va a pasar en España. La ley de LGTBI, la ley de la memoria histórica, esa que se ha aprobado hoy, ya creo. Todo eso lleva un gasto increíble, que solamente yo veo ahí que es para resucitar algo que ya estaba curado, que estaba
perdonado, se están levantando odios, la gente está recordando los que eran de un mando, los que eran de otro, algo que estaba ya más que superado, pues no, hay que meterle enormes cantidades de dinero. Todo eso son gastos públicos que pagamos los privados con nuestra fiscalidad, y eso sería ahorro. ¿Qué ha hecho el Juanma Moreno, ahora que lo ha mencionado Luis, en la Comunidad Andaluza para reducir gastos? Reducir personal, reducir asesores y reducir las subvenciones pues a los sindicatos, a las patronales, porque tiene unas subvenciones bárbaras y no es necesario tanto, puesto que son privadas, digamos, entre comillas. Entonces, por ahí van los ahorros. Tú ahora haces gestos así, que no son gestos, al final es dinero. Y entonces los ciudadanos dicen, fíjate, están gobernando, haciendo lo mejor que pueden por nosotros, que para eso les votamos. ¿Para qué les votamos si no? Entonces, ahora mismo hay por eso es la tendencia a subida de otros países, otros partidos con alternancia, porque lo vemos que no hay manera, no van a cambiar. Y después del debate de la nación, que yo siempre he entendido el debate de la nación como el mostrar lo que se ha hecho y el mostrar lo que se va a hacer, luego con las propuestas de resolución, pero vamos, ha sido como un análisis de lo que está haciendo Europa, de que estamos analizando la situación de Europa casi tanto tiempo como el de nuestro país. Y luego, por otra parte, pues no solamente eso, sino que son escenas para interpelar los que están en las bancadas, para interpelar al presidente, y ha sido el presidente el que ha estado interpelando al resto, o sea, es un poco el mundo al revés. Entonces, de verdad, deberíamos saber los ciudadanos qué es y qué pretende y en qué consiste un debate de la nación, y para poder colegir, para poder sacar conclusiones que sean correctas. Eso está hecho para que los grupos de la oposición interpelen y le pidan cuentas al que le dejaron la hacienda de todos. Y no para que el que está con la hacienda de todos esté reprobando, interpelando y a veces faltando a grupos de la oposición. Entonces vamos a entender esto como correctamente. Premisas verdaderas, conclusiones falsas, conclusiones verdaderas. También anunció el presidente del Gobierno esos 100 euros adicionales para cualquier estudiante mayor de 16 años que ya esté becado actualmente. Y perdona, lo de los trenes, a Lorca no nos afecta. No tenemos trenes, hijo. No, tenemos el autobús, que es el tren. Pues es que nos paguen los autobuses, porque aquí los trenes, que me acuerdo ahora, los trenes... Se bonificará, ¿no?, entendemos, el servicio alternativo del tren que tenemos, que es el autobús. Ojalá. No, se supone, además, eso es como si fuera el tren, además pone Renfe. Pues ojalá, eso sí sería bueno. Lo ponen en el autobús, o sea que se supone que el abono del tren que sustituye ahora mismo el servicio de trenes... Pero me parece que solamente un par de meses, ¿no? Hasta octubre o así. No, hasta el 31 de diciembre, es decir, que va a ser desde el 1 de septiembre, es decir, que los estudiantes... Esta medida me parece además muy acertada, porque además muchos estudiantes que van y vienen todos los días, pues yo creo que se van a poder beneficiar. Ahora bien, es cierto de que el servicio de autobús que se está planteando, desde el punto de vista de tiempo, pues merma mucho lo que son las posibilidades del ciudadano, porque resulta de que antes en menos de una hora tú estabas en Murcia, en el centro de ciudad de Murcia, y ahora resulta que estamos tratando, según si para en otro sitio es 1 hora y media o 2 horas, es decir, que estamos hablando de una cantidad de tiempo bastante importante que, bueno, no es el servicio de trenes que teníamos anteriormente. Eso por un lado. Y segundo, el tema de los 100 euros para los estudiantes, pues mira, yo te voy a decir una cosa, a mí no me parece mal, pero eso sí, vuelvo a decir, ¿lo van a cobrar también los que cobran mucho dinero? Porque entonces en este caso, vamos a ver, yo creo que aquí el café para todos no puede ser. No es progresivo. El café para todos no puede ser. Esto es como cuando se comentaba el tema de que los libros van a ser gratuitos para todos los estudiantes. Vale, de acuerdo. Esa medida, al final de cuentas, es una medida bastante antisocial, en el sentido de que se va a beneficiar la familia humilde, pero también se va a beneficiar la familia con posible. ¿No era mejor ayudar a las familias y que Es verdad de que es cierto, yo no lo voy a negar, y además que yo he estado viviendo en otro país en el que todas las familias, con independencia de su renta económica, tenían los servicios gratuitos de libros en la educación primaria y la educación secundaria, la educación obligatoria, para que lo entendamos. Pero si tú analizas fríamente esa medida beneficia tanto al que es humilde, por supuesto, porque no tiene ya que comprar los libros, pero también beneficia a quien tiene la capacidad económica para poder comprar esos libros. Es decir,
que lo que se gastaba en los 200 euros en comprar los libros del curso, pues se lo va a gastar en otra cosa, obviamente. Pero la familia humilde no se lo va a gastar en otra cosa porque además esos 200 euros para ellos ya era un mundo. Es decir, los gobernantes me da igual que se dejen de ideología tanto el PP y el PSOE, que ya no estamos en el mundo de la ideología, estamos en el mundo de los hechos. Los ciudadanos somos suficientemente racionales como para ser conscientes de lo que ocurre. A mí me parece genial que digan 100 euros para los estudiantes. ¿Y nos van a cobrar también los 100 euros los estudiantes que tienen capacidad económica? Es decir, el que no tiene capacidad económica, para él es genial. Pero el que tiene capacidad económica y su papá y su mamá tienen capacidad, pues coger los 100 euros y irá de juerga, mientras que el otro sí que se lo gastará de verdad en lo que no necesite. Si es así, que tampoco han concretado cómo van a aplicar esas medidas, que eso es otra historia. Yo estoy aquí adelantando algo que a mí me parece realmente antisocial. Antisocial en el sentido de que se pretende vender como una medida social cuando realmente perjudica a las familias más humildes, porque posiblemente a una familia humilde el que le den 100 no es suficiente, tienen que darle 200. Esos otros 100 que le van a dar a esa familia con capacidad económica, que se lo añadan al que no tiene capacidad. Sin ánimo de que sea una dádiva. No, el Estado debe de ayudar, no debe de mantener, atención. Debe de auspiciar, debe de alentar, pero no debe de mantener. Porque parece que hay también una parte del gobierno que lo que pretende es tener a todo el mundo apesebrado. Y eso tampoco lo podemos permitir. Bueno, hombre, si eso se hace una ley, como la ley de cobertura total, como la sanidad o como la educación, y se introduce eso, pues aunque sea las Coplovit, con sus impuestos lo paga. O sea, se lo tienen, digamos que sería como una compensación a sus impuestos, no para los hijos que no lo necesitan, que se lo van a gastar, como dice Luis, en lo que les salga. A mí me gusta mucho el sistema de becas, porque independientemente de que sean las becas para personas que de verdad tienen un rendimiento que es relevante para poder invertir en su formación, creo que también se debe de dar oportunidades a quien no lo tengan, porque en algún momento se le puede despertar, por lo menos sostenerlo durante un par de años, porque puede tener algún bache, y darle otra oportunidad. Yo lo de las becas sí que me gusta. Lo otro depende de cómo la cobertura, pero yo creo que para todo el mundo sería, digamos, una desgravación a lo mejor en los poderes grandes económicos, y luego en los otros, pues la dádiva, digo yo, pero en realidad es una cosa que el gobierno todavía no la tiene clara. Eso se tiene que estudiar muy despacio porque eso tiene muchísimas connotaciones, muchas cosas colaterales que se mueven, muchas teclas cuando mueves estas cosas, y estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Sí. Mucho dinero. Decimos 100 euros, pero ahora multiplícalo por toda la población que necesitaría eso. Eso es mucho dinero. Pero bueno, también pagamos muchos impuestos. Volviendo a lo de los trenes, es una medida no solo para ayudar a los bolsillos de las familias, también para impulsar un poco el ahorro energético, el movernos en transporte público, y esto coincide justo cuando Rusia corta el gas por labores de mantenimiento a Alemania, y Berlín dice que puede no ser algo temporal. Bueno, Berlín tiene miedo. Berlín tiene miedo, y además lo gracioso es el tema de que el gobierno de derecha de Merkel cierra las nucleares, y ahora el gobierno de izquierda de Schulz está planteándose el reactivar esto es el mundo al revés. Por eso mismo he dicho de que ya no estamos en el mundo de la ideología, tenemos que ser prácticos y tenemos que partir de los hechos. Es decir, fíjate lo que estamos diciendo, Merkel, centro derecha, quiere cerrar o da las leyes o otorga las leyes para cerrar las centrales nucleares de Alemania. Y ahora resulta que el actual primer ministro de centro izquierda se ve abocado a tener que reabrirla o mantenerla. Es decir, y sobre todo por las circunstancias de lo que pasa con Rusia. ¿Por qué? Porque Alemania está en una situación muy crítica, porque el Nord Stream está cerrado, con temas supuestamente de mantenimiento durante 10 días, veremos a ver lo que pasa dentro de 10 días, lo que ocurre, y Rusia está pues diciendo, vosotros me habéis hecho el embargo, pues yo voy también a responder, yo tengo algo que a vosotros al final os fastidia, y es que va a jugar con el propio sistema democrático. Aquello es una autocracia, y no nos vamos a engañar. Él dice, yo voy a generar malestar entre los ciudadanos europeos. Como ellos tienen el sistema democrático, que aquí no existe, aquí lo tengo maquillado,
pues voy a provocar disturbios entre los ciudadanos europeos para que hagan caer gobiernos. Y si es posible que esos incautos, cuando hagan caer los gobiernos, por medio de los disturbios, de malestar social, de la subida de los impuestos, de la subida de los precios, eso genera más malestar, falta de... Al final, esto no hay nada. Quien sabe historia conoce muy bien lo que estoy diciendo. Si ganó el nacionalsocialismo en Alemania o ganó Mussolini el fascismo en Italia, fue a raíz de la famosa crisis del 1929. Y aquí ahora mismo lo que está generando el señor Putin, que podemos decir que es un sátrapa, un pirómano, podríamos decir que es un demente, podemos decir lo que sea, pero es listo como él solo. Y él está jugando con el sistema y con las piezas del ajedrez que tiene ahora mismo en el tablero europeo. Dice, vamos a ver, yo tengo aquí unas democracias liberales, que cada cierto tiempo tienen que los ciudadanos acudir a las urnas. Pues nada, pues yo voy a intentar fomentar la ayuda a todos los partidos que sean más prorrusos en los diferentes países europeos, pero para que esos partidos puedan cambiar las tornas de lo que está ocurriendo ahora mismo, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a provocar malestar entre los ciudadanos y ahí se alimentan los partidos más, pues digamos, ultra. No quiero decir de ningún número, porque eso al final son ultras de un signo y de otro, no nos vamos a engañar. Porque los ultras de un signo y otro al final son los grandes vencedores y los moderados son los que pierden en estas circunstancias. Entonces, ¿eso qué genera? Pues cierta connivencia con la señora Marine Le Pen en París, otros partidos también por otro lado en Dinamarca. Es decir, está generando y él está poniendo sus mimbres para a medio y largo plazo conseguir sus objetivos. Y cuando veamos que dentro de ese septiembre, que va a ser apocalíptico, nos están diciendo algunos, vamos a ver si algunos gobiernos nos caen y tengan que anticipar elecciones. Y cuando se anticipen las elecciones, ¿qué va a decidir el pueblo soberano? Lo mismo, decide más por el estómago que con cabeza. Y nos podemos encontrar alguna situación en la que algunas de las democracias se sientan un poquito tocadas. Porque yo no quiero pensar, Marine Le Pen estuvo casi rozando la posibilidad de ser presidenta de la República Francesa. Pero ha bajado un poco. Pero, sí, ha bajado en la legislativa, pero en la presidencia, ella hubiera podido conseguir ser presidenta. Si hubiera sido convertido una de las locomotoras de la Unión Europea, presidenta Francia, presidenta de la República, la extrema derecha francesa. Ostras, menudo planteamiento, ¿no? Es decir, tenemos que ser cautos a la hora de lo que nos están vendiendo los políticos y ser muy críticos, que es lo que yo intento aquí siempre desde esta mesa. Ser crítico con lo que se nos vende. Incluso vuelvo a invitar a los ciudadanos y a los telespectadores a que sean críticos incluso con lo que decimos en esta mesa, que también nos rebatan lo que nosotros manifestemos. Es que, claro, estamos hablando de alta política. Ya. Estamos hablando de decisiones de alta política. Que nosotros estamos en lo que estamos, por lo menos hablo por mí, claro. Yo lo que veo que... Vamos a ver. Voy a meterme en el ámbito familiar. En vez de depender yo de alguien que me sirva de fuera todo lo que necesito cada día, pues yo procuro gestionarme las cosas para tenerlas yo. Ya. Es lo que hay. Muchísima gente tiene su huerto, mucha gente, oye, pues mira, pues mucha gente tiene sus animales. Toda la vida ha sido así la economía. ¿Qué pasa? Que a Putin se lo hemos dado hecho. Es que se lo hemos dado hecho. No es que sea inteligente, es que sería tonto de remate, porque Europa ha dicho, bueno, como esto ya cayó el telón de acero, esto ya que va a volver aquello, pues esto ya. ¿Cómo que no va a volver? Si ahora los tengo todos comiendo aquí, ¿de dónde van a comer? Pues ala, ponérselo caro. Y mira qué caro se lo ha puesto, que ahora está ya queriendo, a través de la alta política, cosas que España no tenía por qué tener esa dependencia, porque nosotros tenemos posibilidades de crear nuestra propia energía. Hay que invertir algo, pero bueno, hemos hecho algo, una operación muy negativa en este sentido con el Sáhara. No sé en qué se beneficiará, ya lo explicarán alguna vez con el tema del Sáhara, y nos hemos enemistado con Turquía. O sea, nuestro gran proveedor, ala. No podemos hacer fracking porque el fracking no es aconsejable por el tema climático, bien. Pero bueno, tenemos sol, tenemos energías verdes, el hidrógeno verde,
¿Por qué no se invierte? Plantas de hidrógeno verde. Es que hay cosas que nosotros podríamos hacer para no tener esa dependencia tan atroz como otros países. ¿Y qué me decís de las nucleares? Que estamos comprando. O sea, no queremos aquí, pero estamos comprando. O sea, nos venden los franceses a nosotros. Bueno, es que es increíble lo que estamos haciendo. Alta política, hasta aquí no llego. Simplemente digo que no hemos tenido suerte en ese sentido, que no hemos tenido gobernantes de alta política con la suficiente mayoría para ver, porque el político tiene que verlas venir y tiene medios y maneras de dotarse de estudios prospectivos para saber a dónde vamos, un mínimo de hacia dónde vamos, no invertir cada 4 años para tener a los electores detrás de mí, no, y desde luego, como dice Luis, olvidarse en este momento de las ideologías, porque ahora mismo es todos a una o nos vamos todos. Todos a una o nos vamos todos, porque en cuanto los que nos quieren destruir tomen el poder total, esto se ha acabado, porque es como se ha acabado en otros países que ya no los voy a mencionar, porque están en la mente de todos. En la mente de todos. Mira, hay una cosa muy interesante de lo que ha pasado con el tema de España, y es que hace unos meses nosotros comprábamos a Rusia un 6 o un 7% de gas. Ahora mismo, a fecha de hoy, estamos comprándole a Rusia el 26-27% del gas que necesitamos este país. Es el mundo al revés. Estamos en guerra con un país al que le estamos comprando la energía. Y además hemos incrementado incluso el número de porcentaje, es decir, estamos pasando del 6-7% al 26-27%. Es decir, eso es una locura, ¿no? Esto no se entiende. Luego hemos hecho una política nefasta con Argelia y Marruecos. Además, sin tener en cuenta el problema de que esos dos países son irreconciliables, porque Argelia y Marruecos son irreconciliables. Oye, perdona, que he dicho antes Turquía y quería decir Argelia, que me he tenido un lapsus. No, es que es verdad. Somos conscientes de que ha sido un lapsus humanizado. Pero es que todos estos pequeños detalles, a final de cuentas, no terminan de entender, desacredita al gobierno actual. Yo puedo entender de que haya buena voluntad, pero lo desacredita. Lo desacredita en el sentido de que tú ves, a final de cuentas, actitudes erráticas. Es decir, yo puedo entender en un principio, digo, bueno, vale, de acuerdo, vale, has decidido de que la política internacional con respecto al Sáhara Occidental se cambie, vale. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero vale. Pero dígame usted por qué ha cambiado esa actitud. ¿Por qué ahora mismo a España, al Reino de España, le interesa ahora mismo cambiar esa actitud que ha tenido durante más de 40 años y ahora dice que usted vamos a reconocer la autonomía del Sáhara Occidental? ¿Qué beneficio vamos a tener? Lo primero que hemos conseguido es que sí, hemos mejorado la situación con Marruecos. Supuestamente. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Porque nos olvidamos de un detalle muy importante. El reino alauita quiere echarle las zarpas a Ceuta, Melilla y a Canarias, porque considera que eso es realmente territorio marroquí. ¿Hasta cuándo? Nos vienen con el eufemismo de que en la OTAN cualquier parte de los territorios, de la integridad territorial de los países, si viene a ser atacada, oiga, no me cuente usted milonga, que con el tema de la euroorden hemos visto que también nos contaron una milonga y resulta que aquí el señor Puigdemont sigue estando en Bruselas, pero nosotros no nos lo han traído. Y la señora Ponsatí está en Escocia y tampoco nos lo han traído. Es verdad que ahora Escocia no pertenece a la Unión Europea desde el Brexit, pero bueno, pese a todo, en ese momento sí que estaban todavía dentro de la Unión Europea. Es decir, vamos a ver, que nos quieren vender cosas y el ciudadano bien no es tonto. Eso por un lado. Y ahora, por el tema de... Nos olvidamos también de que Ucrania es el gran granero del cereal. Y aquí, lo he dicho ya muchas veces en esta mesa, la Revolución Francesa empezó con la marcha de las Madres de París pidiéndole pan al rey Luis XVI, y luego vino la frase famosa que es tan manida de María Antonieta: pues si no tienen pan, que coman tortas, o que coman de brioche, ¿no? Buenas son tortas. Sí, buenas son tortas, pero bueno, a lo que voy, dice... ¿Qué es lo que necesita para hacer ese pan? Cereal. El pan también está subiendo. Yo, la verdad es que la situación se está poniendo un poco complicada, porque el señor Putin, vuelvo a decir, el tablero del ajedrez lo tiene muy bien controlado. Ucrania, tengo ahí el tema del cereal. El gas para tener a los alemanes principalmente muertos de frío este invierno que viene. Los alemanes y ya veremos quién más. Pero digo los alemanes porque son, al final de cuentas, los que mandan dentro de la Unión Europea.
¿Tú crees que vamos a aguantar muchísimo el tema? Yo creo que al final, cuando empiezan a verse las revueltas, que la gente se canse de no poder moverse libremente, que empezamos a tener que obligatoriamente acudir a un sistema de... que me parece muy bien el tema del ecologismo, de que tengamos que cuidar el medio ambiente, que tengamos que usar transporte público, que se nos incentive al uso del transporte público. Sí, me parece genial. Pero algunas personas puede ser que lo entiendan como una coartada, o como se le está coartando, coaccionando su libertad de movimiento, que forzosamente tiene que acudir a un medio cuando tiene su coche. Y luego, por otro lado, si tú incentivas tanto el transporte público, ¿para qué quiero comprar entonces el BMW, la Mercedes o el Audi alemán? Y digo bien esas tres marcas alemanas, porque al final de cuentas los alemanes han hecho su agosto, porque vamos a ver, sé que son tantas cosas. Mira, cuando entramos en la Unión Europea, España, que algunos no sean tan ilusos, los alemanes empezaron a mandarnos aquí mucho dinero de los fondos de cohesión y todas esas cosas, para que a su vez los españolitos de a pie fueran luego a comprarle a los alemanes los electrodomésticos alemanes, ya no voy a seguir dando marcas porque esto sí me parece ya con la publicidad, los coches alemanes, y eso al final ¿quién enriquecía? A los alemanes. Es decir, los alemanes no eran tontos. Yo incorporo países dentro de la Unión para luego venderle mi producto a esos nuevos miembros de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, pues ahora volvemos a la misma historia. Es la misma historia. Es decir, cuando vean que ya no venden tantos coches, porque resulta que estamos incentivando tanto el transporte público, vemos lo que pasa con los grandes lobbies alemanes que mantienen pues, el gobierno alemán, porque ese es elegido por el pueblo, pero hay unos lobbies también económicos muy importantes. Claro. Yo lo que me acordaba cuando has dicho lo del pan, que ayer cuando se anunció el tema por parte del presidente de la Nación que iba a crearse un nuevo impuesto a bancos, bajó la bolsa un montón y subió el pan, efectivamente, y subió el pan. Si los bancos son negocios para ganar mucho y han ganado muchísimo, eso es cierto, pero eso toda la vida ha sido así, pero se han necesitado para poder salir adelante también. Entonces, es algo que se puede, que lo dialoguen y que lo dialoguen bien, pero ¿quién va a pagar esa subida que tienen que aportar el nuevo impuesto a los bancos? Nosotros. Despedirán más gente, con lo cual lo pondrá todavía más difícil, porque ellos los beneficios van a seguir teniendo los mismos. Las comisiones que nos cobran por los movimientos y tal subirán, y es lo que tenemos. O sea, es que lo que entra por aquí sale por allí, ellos van a seguir teniendo, porque están creados para ganar dinero de toda la vida que yo, y tengo años. Yo lo del Sáhara, Luis, lo veo como que en esa negociación tenía que haber quedado claro lo de Ceuta y Melilla, por lo menos, bueno, cedemos con lo del Sáhara algo, pero es que siguen entrando un montón de... Siguen entrando, vamos a ver, la mejor forma de llevarse bien con un vecino se llama una buena valla. Es la mejor forma. Entonces, no nos podemos llevar porque la inmigración es una cosa absolutamente necesaria en los pueblos. Necesaria, pero es que hay tres clases. La de lo que es el refugiado de la guerra, los de Ucrania, el inmigrante por cultura, por aventura, por científico. Ese es estupendo también porque va trasladando riqueza intelectual. Y el emigrante económico, que si donde va tiene trabajo y empleo, no hay ningún problema. Lo que hace es enriquecer lo mejor que hay en los pueblos, que son las personas. Pero cuando cae en una medida exagerada un inmigrante económico, lo que hace es que revienta todos los servicios que hay en ese lugar. Entonces, todo eso tiene que estar comedido. En cuanto hablas de esto, xenófobo, pues no, razonar, porque no puede venir nadie de fuera a cambiarnos, ni nuestra cultura, ni nuestra costumbre, en una medida superior a nuestra propia idiosincrasia. Entonces, todo eso están los políticos para valorarlo, yo lo estoy contando, porque es mi observación. La cuestión es que en este tema del Sáhara a mí me ha dado muchísima pena, porque yo estuve en los campos de Tinduf, estuve allí a visitarlos, los hemos apoyado mucho y los hemos dejado, así por las buenas, sin contar con nadie, ni con ningún partido ni nada. ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por qué? Otra. Y ahora, fíjate, con lo de Argelia, que antes estaba pensando en Putin, que Putin de verdad
será lo que sea, como tú dices, pero solamente mirarlo, a mí es que se me eriza el vello, ¿eh? Yo le veo el gesto, le veo una pantalla de maldad que me da mucha preocupación. Está jugando con nosotros. Sí, me da mucha preocupación. Vamos a ver ahora lo que está pasando con los abogados del turno de oficio que se manifestaron este martes en la delegación del Gobierno de los colegios de abogados de Murcia, Lorca y Cartagena. Llevan casi 4 meses sin cobrar. ¿Qué es lo que está pasando exactamente, Luis, por la parte que te toca, conocedor de la materia? Pues la verdad que, bueno, yo voy a decir claramente a los ciudadanos. Bueno, en primer lugar, es cierto de que el turno de oficio es un servicio público necesario, imprescindible, que debemos de proporcionar al ciudadano de a pie, sobre todo a aquellas personas que no tienen posibles para tener una defensa digna. Todos mis compañeros y yo intentamos hacer el trabajo lo mejor posible dentro de las posibilidades que nos permite la situación o el caso o el asunto que se nos plantea. Pero también es verdad que dentro de esa función que realizamos cobramos a veces ni el 10 o el 5% que a veces del 5% de lo que cobraríamos en una situación normal de contratación privada del asunto, ¿no? Y encima de todo que se nos paga muy poco por parte del Ministerio de Justicia, aunque es verdad que hace algunos años se elevaron los baremos, pero aún así la elevación nos supone una gran cantidad de dinero con respecto a que remunere realmente el trabajo realizado, ¿no? Y dicho esto, aparte de que se nos paga poco y mal, aquí ya llevamos 4 meses sin que se nos pague. Es que ya encima de todo esto ya es el colofón. Mira, yo cuando empecé hace 19 años, y evidentemente yo no empecé en el turno de oficio, porque para estar en ejercicio del turno de oficio tú tienes que tener una serie de tiempo de carencia, por decirlo de algún modo, en el que tú estás trabajando de práctica exactamente, para luego ejercer tal. Y cuando yo accedí, yo cobraba cada 3 o cada 6 meses, cobrábamos un tuturugulutu, ¿no? De lo realizado. Al final se decidió de que eso luego se pasó cada 3 meses y luego finalmente, hace unos años, se decidió entre el Ministerio de Justicia, porque nosotros pertenecemos al territorio del Ministerio de Justicia, porque hay otras comunidades autónomas que tienen que transferir el tema de justicia y por tanto lo paga la propia comunidad autónoma. Es decir, la región de Murcia, como depende de Madrid, en este tema de justicia, porque no están transferidas las competencias de justicia a la comunidad autónoma, pues, por ejemplo, nuestros compañeros de Andalucía posiblemente hayan cobrado, o vayan cobrando, porque la Junta de Andalucía sí lo cobra. Pero bueno, a lo que voy, nosotros llevamos varios meses sin cobrar. Y además lo único que se pretende ahora mismo es que pagarnos, solo se nos paga lo que es la asistencia al detenido. Es decir, todas las funciones que realizamos, como por ejemplo, si se nos plantea, nos turna un divorcio, o se nos turna una incapacitación, bueno, una asistencia a la persona discapacitada, porque ahora no hay incapacidad, o se nos turna, yo que sé, una reclamación de cantidad, o se nos un monitorio, para interponer un monitor, o bien, todo eso no nos lo quieren pagar ahora mismo, porque han entrado en una dinámica, encima de todo, de que si no se justifica toda la documentación, pero vamos a una cosa, si este señor o esta señora ha solicitado una boda del turno de oficio y ha aportado toda la documentación y se le ha reconocido el derecho, ¿qué tenemos más que aportar? Nosotros tenemos que aportar el documento que hemos presentado a la demanda, o en su caso, en el que se nos paga el 60% y el otro 40% lo cobraremos cuando tengamos la sentencia. Es decir, supongamos que tenemos que cobrar para ese procedimiento, para redondear 100 euros, nos paga 60 euros cuando interpongamos la demanda y los otros 40 cuando tengamos la sentencia, que puede ser meses A. Es decir, entonces, dicho todo esto, para que entienda un poco cómo funciona el turno de oficio, cuando llegó un momento, hace unos años, que se decidió, no, ahora todos los meses se va a hacer una liquidación y esa liquidación se va a pagar al mes o 2 meses siguientes de cuando se esté haciendo la liquidación. Pues ya tenemos coletazos de que había dificultades para cobrar. Pero que llevamos marzo, abril, mayo, junio, sin cobrar. Y nosotros no podemos ir a la huelga, porque vuelvo a decir, esto es un servicio básico, un servicio público. No podemos ir, esto es como los guardias civiles y la Policía Nacional, no pueden tampoco acudir a la huelga porque somos imprescindibles. Ahora, tenemos otra manera de hacer otro tipo de medidas de presión. Y ayer se manifestaron mis compañeros en Murcia y además es que creo que había que visualizar a los ciudadanos lo que está pasando con este colectivo y en concreto qué es lo que nos pasa a nosotros, porque si encima de todo estamos intentando hacer un trabajo de calidad, un trabajo en el que intentamos
aportar al ciudadano que necesita este servicio, le estamos intentando prestar el mejor servicio posible y si encima de todo luego los 4 duros, por utilizar una terminología muy conocida, que se nos tienen que pagar, no se nos pagan, pues la verdad que no desincentiva. Pero esta es la primera vez, yo creo que es la segunda vez, ¿no?, que os manifestáis. Mira, aquí esto lo ha hecho el PP, no lo está haciendo el PSOE y no lo hace todo Quique. Aquí no nos vamos a engañar. Aquí... No, pero que es la segunda vez que os manifestáis. Sí, Yo es que creo recordar otra, en otra ocasión. De hecho, que hubo también hace unos meses, bueno, aquí ya con el señor Gallardón también ya tuvimos una. Es que, por eso te digo, nosotros somos, parece ser, el patito feo, ¿no? Pero es que el patito feo es necesario, porque si no hay un abogado que asista al detenido y ese detenido declara sin la presencia de un abogado o abogada, es nula de pleno derecho esa declaración y no puede ser tenida en cuenta. La presencia del abogado en esas circunstancias es imprescindible. Aparte que es obligatoria. Claro, y si no te lo puedes pagar, si es que eso estaba aprobado. Y aunque la persona renuncia a que haya... Pero perdona, es que no lo cojo bien. ¿Es en general lo que o son en algunos apartados específicos donde no se quiere entrar a financiar? Bueno, es que esa es otra historia, esa es otra historia. También hay algunas actuaciones judiciales que no quieren abonarnos. Ahora mismo lo que nos están abonando ahora mismo son solamente las actuaciones imprescindibles de asistencia de detenidos, solamente, pero claro, porque son justamente donde más podemos hacerle daño. Claro, claro. Porque son donde la presencia del abogado es irrefutable. Bueno, también es obligatoria también intervenciones de acciones civiles en todos los procedimientos de cuantía superior a 2.000 euros, como dice la ley de enjuiciamiento civil. Pero sí que ya no estamos entrando en ese detalle. Es que nos están vilipendiando, nos están faltando al respeto. El turno de oficio, yo entiendo de que hay una imagen negativa del abogado del turno de oficio, pero también quiero abogar aquí desde esta tribuna, que se me permite, que muchos de nosotros hacemos o intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible en beneficio del usuario. Porque no es un cliente realmente, es un usuario, o es del beneficiario, para ser exacto, del beneficiario de asistencia jurídica gratuita. Y hacemos el trabajo lo mejor posible. Si tiene razón, pues se la darán. Si no tiene razón, pues por mucho que quiera patalear, pues no se la dará el juez. ¿Me explico? En cualquier caso, todo lo que diga delante del abogado de oficio es válido para su defensa o para su condena. Sí, no, pero, yo antes estaba hablando en el ámbito civil, pero en el ámbito penal, evidentemente, vuelvo a decir, si no hay presencia de un abogado en una detención, es que además no se puede tomar declaración. Y si se tuviera la declaración, todo lo que haya dicho es nulo. Es decir, nulo significa que no se puede tener en cuenta. Es decir, aunque haya escuchado lo que haya escuchado, nunca ha dicho lo que dice. Como confesión. Exactamente, y además, incluso... Si esa persona firmara un papel, documento, diciendo de que renuncia a la presencia del abogado, tampoco, porque es un derecho irrenunciable. Tú tienes el derecho de tener la asistencia de un letrado para poder ejercer tu derecho a la Derecho defensa. y obligación. Sí, pero bueno, realmente es un derecho, pero bueno, también es una obligación en el sentido, bueno, todo derecho lleva aparejado una obligación. Claro. Bueno, sin salir de los juzgados, tenemos novedades en cuanto al tema del asalto al Pleno. Esta semana se ha conocido que hay 11 personas más que están siendo investigadas por lo que ocurrió el pasado 31 de enero y ya son 18. No sé si esto lo esperábamos, estas novedades. Me parece que desde el principio aquí esto es absolutamente condenable la actitud, pero me parece que se ha pasado un poquito de tuerca, puesto que ya reconocen los mismos que ellos digamos que se disculpan, ¿no? Una vez que ellos se han disculpado y reconocen que lo que han hecho pues realmente pues, es reprobable de alguna forma, pues esa reprobación yo creo que no tenía que haber ido a más, sino vamos a seguir y... Vamos, yo desde mi punto de vista lo veo así, pero cada cual, pues que llegue, y si pueden seguir tirando pueden seguir tirando y pues nada, pues venga, pues lo pueden estirar como el chicle. Eso a quien le interese que lo haga. El proceso va a continuar, no sabemos hasta cuándo, Luis, porque no paran de salir nuevos investigados.
Mira, ahora mismo está en fase de instrucción. Fase de instrucción significa de que la juez está llevando a cabo la investigación de los hechos y dilucidando quiénes son posibles o potencialmente responsables o que tengan indicios de criminalidad sobre los hechos acaecidos de 31 de enero. Eso en primer lugar. Segundo, es cierto de que aunque algunas personas hayan pedido disculpas por los hechos acaecidos, eso en todo caso le puede acarrear una atenuación o el reconocimiento de un atenuante a la hora de la condena, pero en ningún caso se puede negar que aquí se cometieron unos hechos. Además, están tipificados en el Código Penal, no se puede alterar la reunión del Pleno del Ayuntamiento, está recogido en el Código Penal, y ahí se alteró y se impidió la reunión o la celebración del Pleno del Ayuntamiento, que es el órgano de representación de los ciudadanos de Lorca, y se impidió el que se pudiera llevar a cabo cuando estaba legalmente convocado, y no se pudo llevar a cabo porque unas señores pues, decidieron en ese momento asaltar el lugar donde se iba a celebrar. Dicho esto, que empezaron con una cantidad de personas, eso ya se sabía. Pero yo ya dije en esta misma mesa que iban a salir más personas. Porque al final, cuando la persona se sienta delante de su señoría a tener que declarar, empieza a decir, yo este marrón no me lo como yo solo. Eso es así de claro. Pero esto es la vida misma. Esto es la vida misma. Y dice, vamos a una cosa, yo la habré liado, pero yo no soy el único. Aquí también la ha liado Periquito y Menganito, y además me dijo fulanico que yo hiciera esto que no iba a pasar nada. Y estoy diciendo de esto como de 40.000 otras cosas. Yo estoy hablando de este tema en concreto porque es el asalto al Pleno del Ayuntamiento. Pero es que esto, en cualquier otro tipo de delito, algunos dicen, no, vamos a una cosa, es que yo aquí, yo tengo un tema que hace poco he llevado sobre una cosa mucho más baladí, a priori, que han imputado a 5 personas, y ya estaban algunos cruzándose los unos con los otros. Vamos a ver. Y claro, entonces cruce de palabras, hay que dilucidar quién dice la verdad. ¿Quién dice la verdad? Entonces, ahora mismo, por eso mismo, la juez está llevando a cabo su investigación. Va a dilucidar dónde están los indicios de criminalidad, que eso no significa condenarlo, sigue teniendo la presunción de inocencia de toda y cada una de esas personas, incluso aunque se hayan incriminado a otras 11 personas más. Son inocentes, que tenemos toda la mala costumbre de ya de condenarlo y poner la sentencia ya. Son todos inocentes. Y vuelvo a decir, los que hayan manifestado en su caso desde un principio que se han arrepentido o incluso se presentaron voluntariamente en sede policial para declarar, evidentemente todos esos son elementos que a la hora de condenarlos, si es que son condenados, pues le atemperarán lo que es la pena. Es decir, que si de un año de cárcel que le corresponda, pues lo mismo se le quedan meses por el tema de las rebajas del atenuante, y si son años, pues menos años. Es que no, yo aquí ya estoy hablando de que a grosso modo, pero vuelvo a decir, a mí no me sorprende de que haya más personas citadas. Seguro que la juez, y eso es otra cosa que también hay que explicar a los ciudadanos, la juez lo habrá citado como investigados para garantizarle todos los derechos, porque es más garantista el que sea como investigado a que sean como testigos, porque si van como investigados deben de acudir a la sede judicial a declarar acompañados de abogado o abogada, para garantizarle todos sus derechos. Tienen la posibilidad de mentir en su declaración, pueden incluso guardar derecho a no declarar, cosa que si lo cita como testigo, tiene obligación de decir siempre verdad. En el caso de que se descubra de que ha dicho mentira, puede también acarrearle otras consecuencias penales. Y además no se puede negar a no contestar las preguntas. Todo lo que se le pregunte tiene obligación de contestar. Por eso mismo, habría que tener en cuenta todos esos pequeños detalles a la hora de, se han citado 11 personas más como investigadas, pero eso mismo, esas 11 personas, muchas de ellas, al final, van a quedar como meros testigos posteriormente. Pero vuelvo a seguir, a decir, y recalco, la juez ahora mismo está investigando. Lo que pasa es que estamos en fase de instrucción, pero claro, la instrucción la gente la entiende más como que voy al cole, ¿no? Antes lo de la instrucción pública. No, fase de instrucción es fase de investigación de los hechos, ¿vale? Yo lo que me pregunto, en mi desconocimiento de la legalidad, es cuando se dirimen estas cuestiones, supongo que se pondrán sobre la mesa y la jueza tendrá a ver, porque hay un efecto, una reacción, porque ha habido una causa. Si hay una corresponsabilidad y en qué medida excede los límites de lo asumible, pues la reacción a la causa. Entonces,
supongo que eso se pondrá sobre la mesa. Eso No solamente la actitud, porque eso es una respuesta a algo. Sí, pero... Porque por las buenas no se levantan estas personas y dicen, oye, vamos a ir contra el ayuntamiento pleno porque son muy feos. No, No. Tiene que haber una causa. Sí, no, y esto es una reacción. Entonces, en la medida que la reacción excede los límites razonables o legales o como quieras llamarlo, supongo que todo eso se valorará y estará sobre la mesa. Pero, en el juicio, digo yo. Claro, pero eso sí sería lo justo. No, vamos a ver. Estoy hablando de justicia. Sí, vamos a ver. Vamos a plantearlo como otra cosa. ¿Cuál es la causa para la que un señor mate a su mujer? No, eso es intolerable. Bueno, pues es intolerable. Eva, yo no quiero tampoco justificar el Por eso digo, hay una raya de lo que es asumible o tolerable y otra que ya la ha transgredido. Tú entras en el tema y eso de la tiene... causa, Marisol. El tema de la causa es que es un tema que según el delito en el que estemos hablando puede ser una bomba de relojería según como lo plantea. Pero bueno, dicho esto, yo no voy a entrar ahora mismo en la causa que provocó que estos señores estuvieran o entraran de modo vehemente, que ya lo dirimirá la juez en su auto de enjuiciamiento, a quien corresponda. Y digo bien, en su auto de enjuiciamiento. Vuelvo a decir, estamos en fase de instrucción. Luego en el plenario del juzgado, del juicio, es decir, otro juez o otros jueces, tendrán que dirimir, si finalmente es la audiencia, porque si es la audiencia serán tres jueces, tres magistrados, perdón, lo que dirimirán si ha concurrido o no el tipo objetivo del delito para la condena. Y entonces podrá valorar también la posibilidad de que si esa causa, es decir, si realmente actuaron, pero es que la causa en este caso, si fueron inducidos, también tendrá que ser castigado el inductor. Es que aquí... Pero estarán sobre la mesa también que hay una respuesta por una causa. Y la causa es si se han respetado los derechos de audiencia de algunos, de información o de lo que sea. Pero Marisol... En lo que has dicho de la mujer, es intolerable que un hombre o una mujer o viceversa que maten. Pero si, por ejemplo, descubre que todos los días le está dando un poquito de cianuro en el café y todavía le queda un adito de vida para acoger y defenderse y tal, oye, pues hay atenuantes, digo yo, ¿no? Es un atenuante, sí, porque tú me quieres matar a mí... Pues te he pillado a tiempo, chicos. Entonces, eso es, si hay jurados enteros destinados a valorar esto, ¿cómo voy yo aquí ahora Pero lo que sí quería yo saber es si se está valorando la reacción en función de la causa. Eso tendrá que valorarse en el plenario, no pues ahora ya mismo. Está, pues ya está. En el plenario. Mira, vamos, ahora mismo, la juez tiene que dilucidar quiénes son autores materiales, cooperadores necesarios, inductores. Sí. ¿Y los derechos de las personas que estaban allí reclamando se tendrán en cuenta si se atendieron en su momento o no? Vamos a ver, independientemente de la reacción. Esos son elementos. Vamos a ver, es que tú no puedes. Entonces la persona que. Tú no puedes mezclar una cosa con la otra. Es decir, ¿cómo? No lo puedes mezclar. Aquí estamos hablando de unos señores que actuaron vulnerando un artículo presuntamente ahora mismo del Código Penal. Vuelvo a decir, a priori. Por lo que se ve en los hechos, ahora mismo se está viendo, atentado a la autoridad, pasa por encima de policía. Estamos viendo un asalto a un edificio público para impedir la celebración de un pleno del ayuntamiento. Es decir, que también habría que ver el concurso de la consecución y consumación de diferentes delitos, presuntamente. Y aquí no se va a valorar el por qué se hizo. Aquí se va a valorar de que usted incumplió la ley. Es que tú lo que estás diciendo es que no le dieron la audiencia suficiente como para que pudieran hacer las alegaciones. No, digo que si eso, yo no lo sé, si eso, que sería la causa originaria, porque alguna causa ha tenido que mover para eso. Ya, pero su abogado de la defensa tendrá que aportar toda la documentación y todo lo que ella considere necesario para su defensa. Yo no voy a meterme porque mis compañeros que hagan, yo gracias a Dios no tengo ningún tipo de defensa y además si tuviera alguno, en este caso no podría estar hablando de este tema. Pero vuelvo, ni tampoco entraría en valoraciones. Ahora bien, voy al tema. Que aporte de que no le permitieron ser escuchado por la administración. Eso es el error por parte del ayuntamiento, en todo caso. Pero puede ser valorado para atemperar la pena. Pero el hecho, si al final de cuentas se considera de que ha cometido el delito, va a ser condenado. Yo he vivido una situación similar, no tan grave, pero muy similar, muy tensa, que fue cuando
respuesta de Calnegre con la línea de alta tensión. Yo era portavoz municipal a la sazón, Miguel Navarro, que en paz descanse, era el alcalde. Había ahí una rebelión, el Palacio de Villaescusa era la sede del ayuntamiento mientras se obraba en el ayuntamiento, y ahí hubo un revuelo terrible, pero mucho, muy tenso. Nos insultaron, bueno, todos los que pasábamos al pleno, se llamó a unos portavoces, subieron, se habló y se disolvió, sin más, y no ha habido juicio ni nada, ni nada. Ya, pero aquí ahora mismo lo hay. Y te voy a decir una cosa, yo creo que realmente aquí va a haber un juicio, más que nada porque quieren tener Es que el problema de esta situación es que la trascendencia nacional que tuvo, es que nos volvimos trending topic aquel 31 de enero. Bueno, Y justamente con la situación que viene en el futuro, si tú no pones un castigo ejemplar, y me parece, y ahí es donde posiblemente habrá que ver lo que pasa con ese tema, ¿eh? Algunos pretenden que aquí haya un castigo ejemplar de esos hechos, y lo pretenden. Más que nada porque lo que quieren es desalentar a otras personas que quieran también asaltar el pleno del ayuntamiento, ya no digo de Lorca, sino de cualquier otro sitio. Bueno, que les vaya bien. No, sé que por desgracia... Que les vaya bien. Que y que desaparezcan también los scratches y todas estas cosas. Ya, pero si yo voy a decir una cosa, si yo entiendo perfectamente, si yo puedo Porque entender eso no es democrático. Ya, no, democrático obviamente no es ejercer la violencia o la coacción con nadie, Nada. eso por supuesto. El diálogo es Pero la verdad es que impedir la celebración de un pleno tiene sus consecuencias. Veremos en qué queda todo esto. Veremos en qué queda todo esto. Marisol, Luis, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por venir esta noche. Hoy qué corto se me ha hecho, hija. Muy bien, pues eso es lo bueno. Muchas gracias por venir, Luis. Nos vemos en otra, y a ustedes, pues como siempre, gracias por acompañarnos en esta apuesta sobre la mesa que tenemos de los temas más interesantes aquí en nuestra comarca y en nuestro país, también fuera de nuestras fronteras. Nos vemos en el próximo Vértice. Buenas noches.